Hola y bienvenidas y bienvenidos a la cuenta de Oposita. Hoy volvemos a dedicar una sesión a una píldora de estudio, concretamente centrándonos en varios términos que, aunque parten de la misma raíz, pueden estar utilizados en diferentes contextos dentro de la normativa y, por tanto, inducir a veces a confusión con respecto a cuál sería su significado y si verdaderamente es relevante a efectos de considerar las derivaciones jurídicas que vamos a encontrar en función si se utiliza una modalidad de expresión u otra. Concretamente, estos términos serían, por un lado, personalidad jurídica única y, por otro lado, también veremos el contraste o la diferenciación que pudiera existir entre personalidad jurídica plena y personalidad jurídica propia. Dicho esto, y en lo que respecta a la personalidad jurídica entendida en un sentido único, sería aquella por la cual se reconoce a las corporaciones, asociaciones o fundaciones, lo cual va a incluir también a la administración pública en cuanto a institución, para adquirir y poseer bienes, así como para contraer obligaciones y ejecutar acciones civiles o criminales. Precisamente, esta personalidad jurídica única sería uno de los principales atributos que vamos a encontrar con respecto a las distintas administraciones que vienen a configurar la administración pública entendida en un sentido generalizado. Como vemos en pantalla, hacemos referencia al artículo 3 de la Ley 40/2015, por la cual se atribuye a cada una de las administraciones públicas personalidad jurídica única, independientemente de que éstas estén compuestas por diferentes órganos. En todo caso, van a actuar como un todo cuando van a entablar una serie de relaciones con terceros actores. Con cada una de estas administraciones públicas, por tanto, nos vamos a referir a la Administración General del Estado, por un lado, a la Administración de las Comunidades Autónomas, por otro, a las entidades locales, en tercer lugar, y en último lugar, a los organismos públicos y entidades que van a configurar lo que viene a denominarse como sector público institucional estatal. De esta manera, si bien se actúe por parte de un departamento ministerial o una empresa pública que esté vinculada a su vez a un departamento ministerial, se entenderá que se está actuando de cara a la adquisición o la concesión de esa personalidad jurídica única que está asegurada para cada una de estas administraciones públicas, lo cual le va a garantizar realizar una serie de acciones, ya sea bien no únicamente de contenido jurídico, sino también en un sentido político, con independencia de las acciones que van a estar realizando las comunidades autónomas o las entidades locales, en virtud de las cuales además se ha concedido una autonomía que tiene su base en el artículo 2 de la Constitución Española de 1978. Dicho esto, quizás puede llevar a más confusión las diferentes utilizaciones que vamos a encontrar en los términos de personalidad jurídica plena y personalidad jurídica propia. Concretamente, y como rasgo común con respecto a esa personalidad jurídica única, hay que partir de que la personalidad sería un atributo que se va a conceder tanto a personas físicas como a personas jurídicas, de acuerdo con el artículo 30 del Código Civil, así como con respecto a las personas jurídicas, toda vez que estén constituidas en forma de sociedad, y esto a su vez conlleva una serie de derechos y obligaciones normalmente asociados al derecho mercantil o similar, pero cuando nos referimos a esta diferenciación entre personalidad jurídica plena y propia, habría que tomar en especial consideración las relaciones que se van a entablar entre administraciones de carácter territorial con respecto a otro tipo de administración pública. En este caso concreto, y para comprender en mayor medida cuál sería el sentido que tiene esa atribución de personalidad plena o propia, habría que referirse al ámbito de la administración local, concretamente a los municipios. De esta manera, el artículo 140 de la Constitución viene a asegurar una personalidad jurídica plena, es decir,
sin limitaciones. Y lo mismo viene establecido siguiendo el artículo 11 de la Ley de Base del régimen local, al mismo tiempo que se vuelva a reiterar en el artículo 91 de esta misma ley. Lo que viene a significar que se vaya a garantizar esa plena personalidad jurídica, que también se considera como un equivalente de la capacidad jurídica. Para ello también se puede consultar la sesión dedicada a esta capacidad jurídica, que se incluye como otra píldora de estudio, y en virtud de dicha personalidad los municipios pueden realizar acciones de manera independiente, tanto en relación con la comunidad autónoma como con respecto a la Administración General del Estado. Plena, sin embargo, habrá de tomarse en consideración o interpretarse dentro del ámbito de sus propios intereses, en tanto que la autonomía que tienen garantizada se refiere exclusivamente para aquellas cuestiones que vayan a afectar, digamos, al ámbito territorial del propio municipio que se toma como referencia. En contraste con lo que sucede con el caso de los municipios, cuando hablamos de la provincia, el artículo 141 de la Constitución también le concede la calificación de entidad local, al igual que en el caso del municipio, pero en este caso habla de una personalidad jurídica propia. No sería en este caso personalidad jurídica plena, sino personalidad jurídica propia. Y lo mismo va a suceder con la Ley de Bases del régimen local, en cuyo artículo 31 también vamos a encontrar esa alusión a una personalidad jurídica propia. Lo cierto es que a nivel jurídico no vamos a encontrar, digamos, consecuencias diferenciadas con respecto a esa personalidad que se atribuye al municipio con respecto a la de la provincia. En este caso habría que anotar sus diferencias en un sentido semántico. Precisamente la atribución de una personalidad jurídica plena en favor de los municipios reside en una motivación por la cual los municipios existen desde mucho antes o mucho tiempo atrás que el propio Estado, entendido en un sentido de Estado social y democrático de derecho, y que quedaría plasmado en la Constitución de 1978. Y los municipios ya venían operando como unidades territoriales con anterioridad, y que además su existencia no estaba determinada por una organización territorial en comunidades autónomas, que también quedaría institucionalizada o materializada a partir de la Constitución de 1978. Sin embargo, en el caso de las provincias, y aunque su creación sí que se remonta al siglo XIX, a día de hoy ha de entenderse que su existencia es a su vez dependiente de la propia de los municipios, en tanto que serían agrupaciones de los municipios. Precisamente, y siguiendo la propia formulación que encontramos en este artículo 141 de la Constitución, se establece que es una entidad que está determinada por la agrupación de los municipios. De esta manera, se les atribuye esa personalidad jurídica, en tanto que también van a encargarse de la gestión de distintos tipos de asuntos e igualmente sirven al interés general, pero en todo caso, y a pesar de esa dependencia con respecto a la existencia de una serie de municipios que constituyen su ámbito territorial, todas esas actuaciones que va a realizar va a efectuarlas de manera independiente con respecto a las acciones que vayan a realizar los municipios. De esta manera, se trata de remarcar que la personalidad jurídica, si bien tiene una serie de ámbitos en cuanto a su interpretación y a las acciones que se vayan a realizar, va a garantizar en todo caso que las entidades que la tengan atribuida van a ejercerla o van a poder ponerla en práctica en todo aquello que esté relacionado con sus atribuciones o sus funciones concretas. De esta manera, si hubiera que sacar en clara cuál sería la diferencia principal entre esa personalidad jurídica plena y la personalidad jurídica propia, que como hemos dicho no tiene consecuencias a nivel jurídico, sino semántico, sería que los municipios son entidades que no dependen de otro tipo de organización territorial, sino que existen por derecho propio, mientras que las provincias sería una organización territorial
que a su vez se basaría en la preexistencia de una serie de municipios, pero que en cualquier caso ambas entidades tienen una serie de autonomía para la gestión de sus propios intereses. Con esto terminamos la píldora de estudio de hoy. Siempre estamos atentos a posibles dudas que queráis plantear o incluso a la aportación de ideas en cuanto a distintos términos o conceptos que revistan mayor dificultad y que queráis analizar con algo de más detalle. Y en cualquier caso, siempre se agradece el apoyo que mostráis y siempre estamos a vuestro servicio para ayudaros en todo lo que haga falta. Con esto damos por finalizada, así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima píldora de estudio.